Muchas gracias por la invitación. Saludo allí a los hermanos en Providencia y los hermanos que nos están acompañando también por la plataforma Zoom y también en YouTube. Agradecemos su presencia. En esta tarde quisiera invitarles a leer en el libro de Juan el capítulo 19, Juan el capítulo 19, el versículo 17. Dice Juan 19, 17, refiriéndose al Señor, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre mí, entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y por lo menos en este pasaje, dos veces hay una identificación completa de nuestro Señor Jesucristo con la cruz. A tal punto llega esa identificación que el Señor dice en su palabra, verso 17, y él cargando su cruz, y él cargando su cruz. Y en el versículo 25 dicen: estaban junto a la cruz de Jesús, estaban junto a la cruz de Jesús. Y debemos entender, amigo, amiga, que nos acompañes en esta tarde, que esa cruz
no era de Jesús. El Señor Jesucristo no tenía por qué estar allí, no debía estar allí. Esa cruz de en medio, porque dice el pasaje, crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Sabemos que estos dos hombres que estaban a los lados del Señor eran malhechores, hombres malvados, pero la cruz del medio no era del Señor. La cruz del medio era de un hombre llamado Barrabás, que era asesino y sedicioso, era un hombre malvado. Él debía estar en aquella cruz, no nuestro Señor. Y lo que el Señor hace con Barrabás, lo quiere hacer contigo, ocupar tu lugar. Barrabás, que era un malhechor, un sedicioso, un hombre malvado, quedó libre. Sabemos que Pilato le liberó, a pesar de las evidencias que mostraban que Jesús era inocente, a pesar de que la mujer de Pilato le dijo, no tengas nada que ver con este justo, he padecido en sueños por él. A pesar de que Pilato dice, y de su boca salen las palabras, no he hallado delito alguno en este hombre, pero de igual manera, por la presión del pueblo, como buen político, obedeciendo a las masas, aceptó lo que se estaba tramando por medio de los fariseos, de los principales, de los príncipes de Israel. Condenaron a muerte a un inocente, le hicieron pagar algo que no había hecho, contrataron testigos falsos y les pagaron para que mintieran, tergiversaron sus palabras. Y Pilato, sabiendo que el Señor era inocente, se prestó para el juego de estos príncipes de Israel y le crucificaron. ¿No te llama la atención, amigo, amiga, la identificación del Señor con aquella cruz que no era de él, que era de Barrabás? Era ese hombre malvado que tenía que estar en aquella cruz, pero dice, cargando su cruz, cargando su cruz. El Señor se identificó a tal punto con la cruz que se le menciona aquí como su cruz. Y en el 25 estaban junto a la cruz de Jesús. Y Barrabás quedó libre, quedó libre. Barrabás debía morir, pero no murió. Hubo un reemplazo en aquella cruz. El Señor Jesús reemplazó a Barrabás en aquella cruz. Y cada uno de nosotros que somos creyentes cristianos, que somos salvados por la misericordia de Dios, puede entender lo que pasó allí. Esa cruz era mía, por mis delitos, por mis pecados, por mi desobediencia a Dios, por lo terco del espíritu que se resiste a la palabra.
Pero Dios, en su infinita bondad y misericordia, nos salva del juicio venidero, nos salva de la condenación eterna, nos saca del camino ancho y nos traslada al camino angosto. Y sufre nuestro Señor las consecuencias de mi pecado, de nuestro pecado, podemos decir los creyentes, los salvados. Y Él carga esa cruz como si fuera suya, para que nosotros no paguemos. Dice que el Señor en su cuerpo sobre el madero es la cruz, en su cuerpo sobre la cruz, llevó nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso es lo maravilloso del Evangelio, de la buena noticia, que los pecadores son perdonados porque uno pagó por nosotros, porque uno llevó nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra desobediencia, y el Señor llevó esa cruz. Y Pilato, condenándose a sí mismo con sus palabras, tratando de limpiarse, lavando sus manos, pone sobre la cruz un título: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Por qué pone ese título Pilato? Lo hace porque entiende que está crucificando a un hombre inocente, pero al ponerle este título, él está poniendo la causa por la cual le está crucificando. Y al decir Rey de los Judíos, era como una rebelión contra el imperio romano, como si se hubiera levantado nuestro Señor contra el imperio de Roma, alejado totalmente de la realidad. Cada vez que al Señor le preguntaron de política, el Señor obedeció a las leyes humanas, no faltó en eso. ¿Debemos pagar impuestos? Le preguntaron en un tema político, y él hace que le muestren una moneda. ¿De quién es la cara? De César. Bueno, dice el Señor, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Respetó las leyes que estaban en su momento. En ninguna oportunidad el Señor llamó a la rebelión, pero injustamente le ponen este título. Pero al mismo tiempo de poner una causa para justificar el delito que Pilato estaba cometiendo de crucificar a un hombre inocente, ponerle esa causa, era como, por eso lo estamos crucificando, como una excusa para él, para tal vez quedar con su conciencia tranquila. Pero al ponerle ese título, se enojan los judíos, porque está reconociendo quién es. Y en una conversación con Pilato, le dice el Señor: mi reino no es de este mundo. En un momento de la conversación, Pilato tuvo miedo. Sabía que estaba frente a él una persona muy especial que no era de este mundo. Pero Pilato no tuvo la valentía de seguir consultando, indagando al Señor.
Cuando le pregunta a Pilato qué es la verdad, antes que el Señor le respondiera, se da media vuelta y sale y no escucha una respuesta de nuestro Señor. Teniendo todas las oportunidades, Pilato no escucha razón alguna y va de mal en peor, entregando sangre inocente, reconociendo que había entregado sangre inocente, poniéndole este título para justificarse. Y al momento de poner el título, se enojan los judíos porque estaba reconociendo que el Señor era el rey de los judíos. Y les molestó, a tal punto que les molesta que tratan de que se quite este título. No escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. O sea que el Señor, la luz de este mundo, alumbró a estos hombres, les dio la lumbrera más grande. Pero estos hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, perversas. Teniendo al Señor frente a ellos, teniendo la evidencia frente a ellos de que era alguien especial, podrían por lo menos haberlo considerado, tal vez, como lo hicieron algunos fariseos, Nicodemo y otros más, porque Nicodemo en Juan 3 le dice, sabemos, no era solo él, sabemos que ha venido de Dios, porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Lo sabían. Pero ¿cuántas personas, tal vez que nos acompañan en esta tarde, Dios les ha dado evidencia, Dios les ha dado pruebas indubitables de que el Señor Jesucristo es alguien especial, que es el Salvador del mundo, que dijo que era, pero lo han rechazado? Estos hombres fariseos y los príncipes de Israel rechazaron al dador de la vida, teniendo la evidencia frente a ellos, considerando los milagros que el Señor hizo, considerando las sanidades que hizo en todo Israel y que sanó leprosos y que dio vista a los ciegos, que era una cosa que nunca antes se había visto, que alguien diera vista a los ciegos, y que resucitó muertos, y algunos muertos ya eran de 4 días. Y cuando sucedió esto de la resurrección de Lázaro, por ese motivo querían matarlo al Señor. Y también intentaron matar a Lázaro, porque quedaba en evidencia que no era alguien de este mundo el Señor. Pero no quisieron. Su corazón endurecido impidió que pudieran ver y reconocer al Señor. Por eso es que el Señor le dice, teniendo ojos no ven. Y era un juicio de Dios sobre estos hombres. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y luego tenemos los soldados. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, sin saberlo ellos, cumplieron una profecía. Echaron suerte sobre sus ropas y no partieron su ropa para ver quién se quedaba con ella. Echaron suertes, porque era muy especial su túnica, era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Esto fue para que se cumpliese la escritura que decía, repartieron
entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y el versículo 28 también dice, sabiendo que estaba Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y toda la vida de nuestro Señor se fue cumpliendo la escritura. El libro de Mateo es el que más dice esta frase, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Todas las cosas que el Señor hizo fue cumpliendo las profecías, cumpliendo lo que decía la ley de Moisés, cumpliendo lo que decían los salmos, cumpliendo lo que decían los profetas respecto al Salvador del mundo, al Mesías. Y el Señor lo cumplió. Desde el lugar de su nacimiento, Belén, de la zona de donde iba a provenir Galilea, de los gentiles, de ahí iba a salir la luz, iba a alumbrar a los hombres que estaban en oscuridad. Luz les iba a resplandecer en las tinieblas. Y se cumplió también esta profecía de sus vestimentas. Se cumplió la profecía de que no sería roto hueso suyo. Cuando le iban a romper las piernas al Señor, vieron que ya estaba muerto para que se cumpliese la profecía. No será roto hueso suyo. El Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Era de condición humilde. No tenía posesiones en este mundo. Sin embargo, la profecía decía que iba a ser con los ricos en su muerte. Y cuando el Señor fallece, en la soberana voluntad de Dios, aparece José de Arimatea, noble, adinerado, miembro del Sanedrín, y él regala, obsequia su tumba nueva, hecha en una roca para el Señor Jesús. Una tumba de nobles, una tumba de ricos, cumpliendo la profecía. Y que iba a estar con los impíos, cumpliendo la profecía. Y allí está en medio de dos ladrones. El Señor Jesús cumplió todas las profecías que estaban escritas de él, del Mesías. Pero estos hombres, judíos, israelitas, endurecieron su corazón, no quisieron creer, teniendo frente a ellos la evidencia tangible, palpable, de que era el Mesías. ¿Y qué de ti, amigo, amiga? ¿Tienes la palabra de Dios en tus manos? ¿Tienes toda la historia de la humanidad que muestra que nuestro Señor Jesucristo es alguien especial? No era de este mundo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El Señor Jesús es Dios hecho hombre. Y podemos comprobar a través de la historia todo lo que Él ha hecho, a través de los creyentes, de los cristianos, a través del Espíritu Santo. No es, no es alguien de este mundo. Es Dios hecho hombre. Imagínate en la condición que está nuestro Señor siendo crucificado, padeciendo los dolores más indescriptibles que se puede experimentar, porque la crucifixión era un tormento en vida, y en ese momento Él no está preocupado de Él, está preocupado
de los que le están haciendo daño y le pide al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está preocupado del futuro de María y le encarga a María a Juan y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No era de este mundo nuestro Señor. En el peor momento de sufrimiento, no está preocupado de sí mismo, sino de su madre. ¿Qué será de ella? Las viudas en la época del Señor no tenían un buen pasar, tenían dificultad, y Él se encarga de lo que viene y le encarga a Juan. Y dice que desde aquella misma hora, el discípulo la recibió en su casa. Los que le estaban haciendo daño, preocupado del Señor. El ladrón que estaba al lado del Señor, bueno, uno de los ladrones se arrepintió, el otro no, pero el que se arrepintió le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor se preocupa de esa persona, de esa alma, y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor lo entregó todo en aquella cruz, todo. Pagó nuestra deuda, pagó nuestros pecados, se presenta como sacrificio agradable y perfecto y puro delante de Dios para limpiarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestra maldad. Es el Señor. ¿Qué debes hacer? Es un asunto de fe. Debes creer que este sacrificio que hizo el Señor es para perdón de tus pecados, que este sacrificio que Él hizo ahí en la cruz, derramando su sangre, es para la limpieza de nuestra alma. Es un asunto de creer. No te voy a decir, repite esta oración, porque eso no está en la Escritura. Obedece estos mandamientos, porque tampoco está en la Escritura. ¿Qué debían hacer las personas en el siglo primero y a lo largo de la historia? ¿Qué han debido hacer las personas para ser salvas? Creer, porque es un asunto de fe, de creencia, de convicción, de certeza. Cree en el Señor Jesucristo, en esto que hemos visto, en lo que el Señor hizo en la cruz. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.